Bueno, en el encuentro de hoy vamos a seguir revisando las operaciones básicas definidas en el conjunto de los números reales y vamos a tratar de revisar qué aspectos aparecen a partir de estas operaciones. Comenzamos hablando en general, no de una en particular de las operaciones, y vamos a definir esta idea. Vamos a definir la idea del neutro, de un elemento del conjunto de los reales que denominaremos neutro. El neutro estará asociado con una operación en particular. Por el momento, solamente vamos a hablar de una operación cualquiera, no vamos a decir una en especial, sino que vamos a hablar de una cualquiera. Entonces vamos a decir, dada una operación, y he puesto este símbolo para que no asociemos con ninguna de las cuatro en particular, dada una operación, hablamos de el neutro como un elemento del conjunto, en este caso de los números reales, de modo tal que cuando operemos un elemento A, cualquiera del conjunto, con ese neutro, el resultado de esa operación es el mismo número A. Es decir, el neutro de una operación sería el número que pertenece al conjunto de los reales, de modo tal que no cambia al número original cuando lo opero con él. ¿Está bien? Esto estaría dado en esta definición y estaría dado en esta expresión simbólica. El neutro es el que aquí hemos denominado n y sería A operado con el neutro es igual a A mismo. ¿Está bien? El neutro es como si no le hiciera nada en esa operación. Bueno, vamos a ver que ese neutro va a ser distinto para cada una de las operaciones que conocemos. A ver, el neutro de la suma debiera ser un número n, tal que cuando yo hago cualquier número, y entonces pongo A, cualquier número A más n, me dé A mismo. ¿Vale? Pensando entonces quién deberá ser ese n que aparece ahí, llegarán ustedes también a la conclusión de que n debe ser 0. Entonces, bajo este nuevo concepto diremos, el 0 es el neutro para la suma. ¿Sí? Con un procedimiento semejante, pensando en la otra operación que es la resta, diremos A menos ese neutro debiera darnos A, y verán ustedes que, por supuesto, aquí también el neutro para esta operación es el 0, y la conclusión sería, estas dos operaciones, suma y resta, tienen el mismo neutro. ¿Está bien? En este caso es el 0. Veamos qué ocurre con las otras dos. Para el producto, el neutro debiera ser el número que cuando hacemos A por n nos dé simplemente A, y encontramos que el número que cumple esa igualdad es el número n igual a 1, ya cambió. Entonces decimos, en el producto el neutro es el 1. ¿Está bien? Si yo multiplico un número por el 1, me da el mismo. Para la división o para el cociente, escrito de esta manera, con este símbolo que suele ser a veces más habitual para algunos textos, A dividido n me tiene que dar A, y entonces la conclusión es que el neutro también es 1. Es decir, la multiplicación y la división comparten el neutro, que es 1. La suma y la resta comparten el neutro, que sería 0. ¿Está bien? Esta idea del neutro podríamos pensar que es la que nos va a permitir usar estas expresiones igualmente, ¿está bien? Cuando encontremos en alguna parte A más 0, diremos eso es A, no habrá ni que explicarlo. Por supuesto, A menos 0 también diremos que es A. A por 1, en esta versión que les digo que no va a ser tan habitual para nosotros, con el punto que indica el producto, esa va a ser quizás la más utilizada. A por 1 directamente escribiremos A. ¿Está bien? Lo mismo para la división, si está escrito A dividido 1, que tampoco es la notación más habitual sino esta, A sobre 1 sencillamente escribiremos A. Ahora diremos que sería por esta idea de que aparece operado con el neutro. ¿Está bien? Bien. Otro concepto asociado también a cualquier operación es la existencia de un opuesto para esa operación. En realidad, el opuesto no está asociado a la operación, pero está asociado al número con el que estamos operando. Fíjense, ¿cuál sería la definición del opuesto? El opuesto de un elemento A del conjunto, cualquiera de los reales, va a ser un número O, que lo vamos a llamar O, de modo tal que cuando operamos A con O,
lo que nos da por resultado es el neutro de esa operación. ¿Está bien? Eso está escrito de manera compacta aquí. A por O, que es el opuesto, nos va a dar el neutro. ¿Está bien? Recuerden acá, el neutro depende de la operación que estamos considerando. ¿Está bien? Bien, veamos entonces qué ocurre con ese mismo planteo, pero para cada una de las 4 operaciones. A operado con O nos tiene que dar 0, en la resta A menos O nos tiene que dar 0, en el producto A por O nos tiene que dar 1 y en la división A dividido O nos tiene que dar 1. Bueno, notarán ustedes que aquí en la primera afirmación necesariamente O, el opuesto, tiene que ser el número, o la expresión en este caso, menos A. ¿Está bien? En la suma entonces el opuesto del número A es menos A. Para la resta, aquí ocurre que para que A menos O nos dé 0, O tiene que ser A mismo. ¿Está bien? Entonces decimos en la resta, el opuesto de A es el mismo A. ¿Está bien? Noten ustedes que ahora la idea del opuesto no es un número único del conjunto de los reales como sí lo era en la definición del neutro. ¿Está bien? El opuesto es el opuesto para cada número. ¿Está bien? Hablo del opuesto de A, si A valiera 2, el opuesto de 2 para la suma sería el menos 2. ¿Está bien? Del mismo modo, si A valiera menos 1/2, el opuesto de él para la suma sería el 1/2, cambiado de signo. No, no es que es único, eso es lo que quería marcar. Bien, para el producto, el opuesto de un número A, lo que debo colocar aquí para que multiplicado por A me dé 1, es sencillamente 1 sobre A. Así que decimos, en la operación que es el producto, el opuesto es el 1 sobre A. Noten ahí que aparece A y su opuesto 1 sobre A, como una división, ¿no? Bien. Del mismo modo, para que A dividido el opuesto me dé 1, necesariamente el opuesto tiene que ser el A mismo. ¿Está bien? Es decir, en la división el opuesto de A sería el A mismo. Bien. Con estas ideas, entonces, vamos a acordar que de aquí en adelante, por la idea de los opuestos, A más menos A va a ser 0, A menos A va a ser 0, esto seguro que ya es obvio. A por 1 sobre A va a ser lo mismo que 1, como si simplificáramos acá, ¿no? Simplificamos esta A con esta A y nos queda el 1. Y en la división, A dividido A también será 1 pensando en la misma idea de la simplificación. Bueno, dicho esto, podemos entonces hacer como cierre de las características de estas operaciones, hablar de ellas de a pares. Miren, vamos a hablar de la suma y la resta y vamos a decir que la operación de la sustracción es la que deshace la de adición, a la de suma, la de adición. ¿Ves? Como que una operación deshace lo otro. Y vamos a decir, si al número A le sumamos un número B, pero después le restamos el mismo número B, como son operaciones opuestas, el resultado de esto será A. O lo que es lo mismo, así, como crudamente sabemos decir, cancelamos esta B con esta B. ¿Está bien de esta idea? Ocurre algo semejante para las operaciones que restan, la multiplicación y la división. Decimos la división es la que deshace la multiplicación. ¿Está bien? Entonces, si a un número A lo multiplicamos por un número B y después lo dividimos por ese mismo número B al resultado de A por B, el resultado es igual a A mismo. Y acá decimos a veces crudamente, simplificamos, tachamos el de arriba con el de abajo y nos queda sencillamente A. Bueno, también he traído aquí un ejemplo de cada una de esas situaciones para clarificar de qué manera vamos a usar esto. Por ejemplo, si tenemos una expresión como esta que tiene 3 términos, 6x, 2 por b menos 3x, menos 7. ¿Está bien? Seguramente les va a aparecer la sugerencia de que hagamos la distributiva acá del 2 con cada uno de los elementos que aparecen entre paréntesis y eso nos llevaría a escribir, a reemplazar este gran término, lo reemplazaríamos por otros 2, que sería 2 por b, que es esto que apareció acá, y 2 por 3x sería 6x,
¿está bien? Que aparece con signo menos porque el signo que lo precede es el negativo, ¿está bien? Entonces, en lugar de esos tres términos que teníamos antes, ahora aparecen estos 4, ¿está bien? Entonces, notan ustedes que hay el término este, que es 6x, y aparece el mismo término, pero con signo opuesto, ¿está bien? Opuesto para la suma, ¿está bien? Así que podremos cancelar este 6x con este 6x, no ha puesto el lápiz para hacerlo, y sencillamente nos van a quedar los dos términos restantes, 2b menos 7. Ahí estaríamos usando esta idea de que la suma y la resta son operaciones opuestas. O, si se quiere, lo de opuestos para cada una de las operaciones. El ejemplo que he traído para hablar de esto, de cómo se cancelan la multiplicación y la división, tiene que ver con una expresión como esta, donde aparece una división, una fracción, dice 15 arriba, multiplicado por x, multiplicado por b, multiplicado por c elevado al cuadrado. Y en el denominador, esto que aparece aquí abajo, la expresión 3b por, y entre paréntesis, a más x. Bueno, una manera alternativa que me parece que puede ayudar es escribir ese 15 que está arriba como el producto sencillamente de 5 por 3. Entonces, de este modo, vemos que la expresión que está arriba aparece el 3 multiplicando y en la expresión que está abajo aparece el 3 dividiendo. Entonces, uno puede cancelar, ahora sí le voy a cancelar el 3, no se agarró, voy a cancelar este 3, bueno, no quiere, bueno, no quiere, bueno, me haría falta el mouse, claro. Voy a cancelar ese 3 con este 3 que está aquí, ¿está bien? Y va a desaparecer, ¿está bien? Se va, así como desapareció el b de la expresión anterior, estos 3 van a desaparecer porque los voy a simplificar, ¿está bien? Del mismo modo, busquemos si hay algún otro factor en el numerador, en la parte de arriba, en el numerador, que también aparezca multiplicando en el denominador. Y veríamos que este valor de b sería el otro valor que aparece tanto arriba como abajo y que podríamos simplificar y hacer desaparecer, ¿está bien? Cuando simplificamos o hacemos desaparecer ese 3 que aparece multiplicando y dividiendo y el b que aparece multiplicando y dividiendo, la expresión que resulta es simplemente esta, 5 por x por c. Ah, note que se me ha olvidado acá copiar el cuadrado de c, ¿eh? No es porque he simplificado, sino es un error en la ecuación que escribí. Aquí debería decir c al cuadrado, ¿está bien? Y aquí también debería decir c al cuadrado. Bien, hemos llegado a esta expresión y esta sería la expresión más simplificada, ¿está bien? Suele aparecer a veces la confusión y en ese intento por simplificar la expresión, algunos se puede estar preguntando si uno no podría simplificar este x que está aquí con este x que está acá. Y la respuesta es indudablemente no, porque uno diría que este x está multiplicando arriba, ¿está bien? Pero el que aparece abajo no aparece en la operación opuesta, que sería la división. Porque este x que está acá abajo, fíjense en que está sumando a A. Y no es que está dividiendo a toda la expresión de arriba, sino que solo aparece sumando. ¿Está? Solemos decir a veces con énfasis, solo se pueden simplificar los factores que aparecen tanto arriba como abajo. Factores, recuerden, denominamos a los que aparecen en un producto. ¿Está? Entonces uno mira en esta expresión y dice, aquí arriba, ¿quién se está multiplicando? Se está multiplicando el 5 con el 3, con la x, con la b, con la c al cuadrado. Y aquí abajo, ¿quiénes están multiplicándose? Está multiplicándose el 3 con el b, con todo este paréntesis. ¿Está? Si fuéramos a poder simplificar, simplificaríamos todo el paréntesis completo, pero no podemos simplificar una partecita como este x. ¿Está bien? Bueno. Bueno, lo último que vamos a compartir, porque vamos a trabajar en la clase con esto, va a ser en particular las operaciones, las 4 operaciones elementales para el caso de fracciones. ¿Está bien? Probablemente ustedes las conocen y las han visto, pero las vamos a necesitar usar. ¿Sí?
He puesto otro orden que no es el habitual porque sé que es más sencillo y es más común que los estudiantes recuerden cómo se multiplican y cómo se dividen las fracciones. Por eso las he puesto primero. Eh, resolver el producto entre dos fracciones, como estas que están escritas, la primera fracción es a sobre b y la segunda es c sobre d, acá le he puesto en la notación más habitual. Resolver el producto de estas dos fracciones es una tarea sencilla. Simplemente multiplicamos los numeradores y lo escribimos arriba, y multiplicamos los denominadores y los escribimos abajo. ¿Está bien? Diremos, el producto de dos fracciones es una fracción donde en el numerador aparece el producto de los numeradores y en el denominador aparece el producto de los denominadores. Tan sencillo como eso. La división también es sencilla. Vuelvo a recordarles que en vez de esta versión, escrita con este símbolo, será más habitual en nuestros textos y en nuestro trabajo esta expresión, donde indica que la fracción a sobre b, esta que aparece acá arriba, la fracción a sobre b, está dividida por otra fracción que es la c sobre d. En el numerador de esta gran fracción que aparece, en el numerador está la fracción a sobre b. Y en el denominador está la fracción c sobre d. ¿Cómo se divide? Bueno, el resultado de la división es otra fracción donde arriba en el numerador aparece el producto de a por d, es decir, el numerador de la primera y el denominador de la segunda. Y en el denominador del resultado aparece el denominador de la primera fracción y el numerador de la segunda. ¿Está? Algunos saben recordar, los que la ven en esta versión, dice, en la división ¿cómo se hace? Como regla, ¿sí? Este por este, el producto de los cruzados arriba y abajo. ¿Está? Y los que lo trabajamos más en esta notación, solemos usar como regla, decir, bueno, en el numerador que va, el producto de los extremos. Producto de los extremos. Y los extremos serían estos, ¿no? A y B serían los extremos. Los extremos de esta hilerita, ¿no? Y en el denominador que va, el producto de los medios. D sobre C. Saben hacerse esto como unos ganchitos y se le llama esto la regla de la herradura. Bien. Pero no va a ser difícil esto, tampoco va a tener dificultad. Aunque sí va a haber que agarrar cierta práctica. En cambio, suele ser quizás más olvidado por los estudiantes el procedimiento que se utiliza para sumar fracciones. ¿Está bien? Uno dice que si quiere sumar dos fracciones del tipo de las que venimos trabajando hasta acá, la expresión correspondiente sería esta que aparece aquí. ¿Qué dice esta expresión? En el denominador aparece el producto de los denominadores y en el numerador aparece el producto cruzado, este por este más este por este. ¿Está? Me gustaría simplemente hacer una pequeña explicación de cómo llegar a esta ecuación, o sea, cómo llegar a esta expresión. Miren, vamos a hacerlo, podríamos pensarlo así. Esta fracción, las dos que queremos sumar, esta a sobre b, podríamos escribirla de otro modo. Podríamos escribirla multiplicando tanto arriba como abajo por el mismo número. A sobre b multiplicamos arriba y abajo por el mismo número. ¿Qué número vamos a elegir para poder ver lo que queremos ver? Vamos a elegir multiplicar a sobre b por el valor d, valor desconocido, pero d en fin. Multiplicamos por d arriba y multiplicamos por d abajo. ¿Sí? O sea que la nueva fracción, que es equivalente a la primera a sobre b, sería esta que está acá. A por d arriba y b por d abajo. Lo mismo vamos a hacer con la segunda fracción, es decir, esta fracción c sobre d la vamos a multiplicar arriba y abajo por el mismo número. En este caso, el número que vamos a elegir es el número b. ¿Está bien? Por supuesto que estas dos fracciones que están acá son iguales, exactamente iguales a estas dos. ¿Sí? Ya saben ustedes, podríamos cancelar y simplificar, por esto que hemos estado hablando de las operaciones opuestas, cancelar y simplificar este y cancelar y simplificar este. Pero no lo vamos a cancelar, porque lo que nos interesa notar es que las dos fracciones que nos quedaron ahora, esta y esta, esas dos fracciones tienen el mismo denominador. Es decir, este valor b por d es igual a este d por b, porque conmuta el producto y es el mismo. Entonces, seguramente todos recuerdan que cuando tenemos dos fracciones que tienen el mismo denominador,
La suma es muy fácil porque simplemente sumo los numeradores, suma esto y sumo esto, sumo los denominadores, que es lo que aparece escrito aquí, y coloco el mismo denominador. ¿Sí? Así que de esta manera podríamos aceptar que esta es la fórmula que nos permitiría hacer la suma de dos fracciones como la que nos estamos proponiendo. El caso de la resta es un caso tan semejante al anterior que casi no merece consideración. Cuando cambiamos el signo más por el menos, porque se trata de una resta, lo único que cambia en la expresión anterior es reemplazar el más que aparecía ahí por este menos. ¿Está? Bien, esta expresión va a ser como la expresión básica, pero después vamos a ver probablemente en la clase práctica otras formas de llegar a este resultado. ¿Está bien? Probablemente aquí sea el punto donde más diversidad haya en cuanto a cómo lo aprendieron los estudiantes a esto en el secundario. Bueno, hasta acá entonces llegamos en esta clase.